Despertarte a las 3 de la mañana no significa que algo esté roto en ti. No eres débil, ni estás enfermo, ni estás perdiendo el control. Estás vivo. Estás sintiendo. Estás escuchando lo que muchos prefieren ignorar, la voz silenciosa de tu cuerpo. Don Ernesto tiene 67 años y hasta hace poco pensaba que tenía insomnio. Cada noche, sin falta, abría los ojos a las 3:15 de la mañana, miraba el techo, revisaba el reloj, se sentía frustrado. Durante semanas se culpó, ¿por qué no puedo dormir como antes? Pero lo que no sabía era que su cuerpo no lo estaba traicionando, lo estaba guiando. Al llegar a cierta edad, el cuerpo comienza a hablar con un lenguaje distinto. Ya no grita como cuando éramos jóvenes, ahora susurra. Y esos despertares nocturnos no son más que señales. Señales de que algo ha cambiado. Señales de que ha llegado el momento de observarte con más calma y respeto. Muchos de nosotros fuimos educados para ignorar lo que sentimos, para seguir adelante sin cuestionar. Pero ahora, en esta etapa de vida, ya no se trata de correr, se trata de comprender. Cada despertar puede ser una puerta hacia una verdad interna. Tal vez sea una necesidad física, tal vez una emoción que busca salida, o simplemente un cambio en el reloj biológico que está pidiendo ser atendido con amor. No estás fallando. Estás evolucionando. Y ese despertar, en lugar de ser un enemigo, puede convertirse en un maestro silencioso. La pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino que parte de mí me está pidiendo atención. Antes de revelar estos poderosos secretos, quiero saber si realmente estás preparado. Deja un comentario diciendo, acepto el reto de crecer. No subestimes el poder de escribirlo, porque cuando lo haces, le envías un mensaje claro a tu mente de que estás comprometido con este conocimiento. Vamos allá. 1. La luz interna se apaga antes, la melatonina y la oscuridad. Durante años, tu cuerpo produjo melatonina como un reloj suizo, precisa, constante, generosa. Esta hormona es como un director de orquesta invisible, el que da la señal para bajar el ritmo, cerrar los ojos y entrar en ese santuario llamado descanso profundo. Pero con el paso del tiempo, ese director comienza a hablar más bajo hasta que su voz se vuelve casi imperceptible. Y ahí es donde muchos empiezan a despertarse a las 3 de la mañana sin entender por qué. A partir de los 50 o 60 años, la producción natural de melatonina comienza a disminuir de forma progresiva. No se detiene, pero ya no es tan fuerte como antes. Esto significa que aunque logres dormirte al inicio de la noche, mantener ese sueño durante toda la madrugada se vuelve más difícil. El cuerpo entra y sale del descanso con más facilidad, más vulnerabilidad. Pero aquí hay algo que pocos saben, la melatonina es profundamente sensible a la luz. Incluso una pequeña lámpara, la luz de la calle filtrada por una cortina o la pantalla tenue del celular puede ser suficiente para interrumpir su producción. Y sin melatonina, el cuerpo comienza a despertar. Ramiro, de 71 años, no entendía por qué su sueño había cambiado tanto. Dormía a las 10, pero a las 3:30 ya estaba con los ojos abiertos, sintiéndose inquieto aunque no estuviera estresado. Su dormitorio era cómodo, su rutina era tranquila, hasta que se dio cuenta de un detalle que parecía insignificante: su reloj digital parpadeaba con una luz azul directa hacia la cama. También solía mirar su celular justo antes de cerrar los ojos. Después de hablar con su médico, Ramiro decidió probar algo simple. Apagó por completo la luz del pasillo, cubrió su reloj con un pañuelo y dejó el celular fuera del dormitorio. A cambio, encendió una pequeña lámpara cálida por las tardes y salía a caminar justo cuando caía el sol.
En cuestión de semanas, sus despertares se volvieron menos frecuentes. Y cuando se despertaba, volvía a dormir con más facilidad. Este pequeño cambio le enseñó algo profundo: la oscuridad también es medicina. En nuestra sociedad moderna, estamos tan acostumbrados a tener luz constante, pantallas, focos, faroles, que hemos olvidado el valor de la penumbra natural. Pero tu cuerpo no ha olvidado. Él recuerda cómo era dormir con el ritmo del sol, cómo era respetar la noche como un espacio sagrado. Los antiguos estoicos solían decir: el alma necesita oscuridad para regenerarse, igual que el campo necesita la noche para florecer al amanecer. Y tenían razón. Dormir bien no es solo cuestión de cerrar los ojos, sino también de cerrar las puertas a las interrupciones externas que desajustan ese delicado equilibrio interno. Imagina tu cuerpo como una casa en silencio. Cada rayo de luz no deseada es como una visita inesperada que toca la puerta a medianoche. Y tu mente, naturalmente, se pone alerta. El cuerpo no distingue entre un estímulo leve y una amenaza real. Solo responde. Por eso, cuidar la luz que entra a tu dormitorio es tan importante como elegir un buen colchón o mantener una rutina relajante. Una habitación completamente oscura le dice al cuerpo: es tiempo de desconectarse del mundo exterior y regresar a casa. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú? 1. Revisa la iluminación de tu habitación. ¿Hay luces de aparatos electrónicos? ¿La calle ilumina tu ventana por la noche? Considera usar cortinas más densas o antifaces para dormir. 2. Evita pantallas al menos una hora antes de dormir. La luz azul suprime directamente la producción de melatonina. 3. Crea una transición al descanso. En vez de terminar el día frente al celular, prueba con una caminata al atardecer, una taza de té sin cafeína, o simplemente sentarte en silencio unos minutos con luz cálida y tenue. 4. Recuerda que el cuerpo escucha señales ambientales. Cuanto más oscura sea tu noche, más claro será tu descanso. La melatonina no es solo una hormona. Es también un reflejo de cómo tratas a tu cuerpo antes de dormir. Es un espejo de tu entorno, de tus hábitos, de tu capacidad de desconectarte. No se trata de luchar para dormir como antes. Se trata de cooperar con el nuevo lenguaje de tu cuerpo. Porque tal vez, en la oscuridad que tanto tememos, está el descanso que tanto buscamos. 2. Tu reloj interno ha cambiado. No estás mal, estás adelantado. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo ya no sigue el mismo horario que antes? ¿Que sin darte cuenta te estás quedando dormido más temprano y, por ende, también despiertas más temprano, incluso antes de que amanezca? Si te ocurre, no te preocupes. No es un error. Es tu reloj interno ajustándose a una nueva etapa de vida. Este fenómeno tiene un nombre en la ciencia: fase avanzada del sueño. Se trata de un cambio natural en el ritmo circadiano, el reloj biológico que regula cuando dormimos y cuando despertamos. A medida que envejecemos, ese reloj se adelanta. Comenzamos a sentir sueño más temprano en la noche y, como resultado, el cuerpo considera que su ciclo de descanso ha terminado mucho antes del amanecer. Y no es que estés durmiendo mal. Es que estás durmiendo antes y por eso también despiertas antes. Dora, una mujer de 69 años, comenzó a notarlo hace unos años. Cada noche se quedaba dormida viendo las noticias de las 9 y al principio no le molestaba. Pero cuando los despertares a las 3 de la mañana se volvieron frecuentes, empezó a preocuparse. Pensó que tenía insomnio, que algo estaba fallando. Pero su médico le explicó que, en realidad, su cuerpo simplemente había adelantado su horario natural de sueño.
La solución no fue tomar pastillas, ni forzar el sueño con rutinas estrictas, sino algo más sutil y compasivo: ajustar gradualmente los hábitos nocturnos. Dora empezó a cenar un poco más tarde. Añadió una breve caminata después de la comida, encendió luces más cálidas en la casa y se regaló un momento tranquilo para leer antes de irse a la cama. También llamó a su hermana por teléfono cada noche, creando una conexión emocional que la mantenía despierta un poco más. En pocos días, su hora de sueño se desplazó suavemente. Y con ello, su despertar también. Este cambio no es una falla. Es una forma de evolución. El cuerpo es sabio y cada etapa de la vida tiene su propio ritmo. El problema no es el cambio en sí, sino la resistencia que tenemos a adaptarnos a él. Porque durante muchos años fuimos forzados a seguir horarios externos, trabajo, familia, responsabilidades. Pero ahora que muchos entran en la jubilación o una vida más tranquila, el cuerpo empieza a seguir su propio compás. Y en ese silencio, en esa paz, tu reloj interior, por fin, puede marcar la hora que realmente le corresponde. Aquí es donde muchas personas caen en la trampa del juicio: ya no sirvo, no descanso como antes, algo anda mal conmigo. Pero, ¿y si ese despertar a las 3 de la mañana no fuera una falla, sino un regalo? ¿Una invitación a escuchar tu nueva forma de vivir? Los estoicos hablaban de la necesidad de alinearse con la naturaleza, no de luchar contra ella. Y eso incluye tu naturaleza interior. Si tu cuerpo ahora quiere dormir de 9 de la noche a 4 de la mañana, eso no significa que algo esté mal. Solo significa que ha cambiado la melodía y tú estás invitado a bailar un nuevo ritmo. Entonces, ¿qué puedes hacer? 1. Reconoce sin juzgar. Si te despiertas temprano, no te culpes. Observa. Acepta. 2. Haz pequeños ajustes. Cena un poco más tarde, añade una actividad relajante en la noche, mantente conectado con alguien querido antes de dormir. 3. Evita las siestas prolongadas. Especialmente después de las 4 de la tarde, ya que pueden alterar el ciclo de sueño. 4. Crea rituales suaves de cierre del día. La lectura, la conversación pausada, la música tranquila. Todo ayuda a preparar al cuerpo para dormir en el momento adecuado. Recuerda, tu descanso no está roto, está simplemente reubicado. El reloj biológico es como un sol que se mueve dentro de ti. Antes brillaba al mediodía, ahora lo hace al amanecer. Y eso no es una pérdida, es otra forma de luz. Tal vez ahora comprendas que no eres tú el que ha cambiado el mundo, sino que el mundo interno ha decidido empezar un nuevo ciclo. Y cuando uno se sincroniza con ese ciclo, en lugar de resistirse a él, el sueño deja de ser una batalla y vuelve a ser un refugio. 3. Cuando el cuerpo duele, el sueño tiembla. Muchos creen que el sueño se interrumpe solo por preocupaciones mentales, por estrés o pensamientos que dan vueltas. Pero con la edad, hay algo más sutil, y a la vez más poderoso, que nos despierta sin que lo notemos: el cuerpo mismo. El cuerpo, en silencio, se queja. No grita. Pero tampoco olvida. Don Álvaro tiene 75 años y durante los últimos meses ha notado que se despierta casi siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Al principio pensó que era algo emocional. Luego se culpó por tomar demasiado café o ver televisión hasta tarde. Pero después de observarse más de cerca, se dio cuenta de que su despertar coincidía, noche tras noche, con un leve dolor en la cadera. Nada fuerte, nada insoportable, solo esa incomodidad persistente que llega tras horas en la misma posición. Eso era lo que lo sacaba del sueño profundo. No el estrés, no los pensamientos,
sino un malestar físico acumulado que pedía movimiento. Con la edad, el cuerpo se vuelve más delicado. Las articulaciones pierden flexibilidad, los músculos se tensan más fácilmente, la vejiga se vuelve más activa y la piel más sensible al frío o al calor. Todo eso puede parecer mínimo durante el día, pero en la noche, cuando todo está en calma, se vuelve amplificado. Es como una orquesta en silencio donde el más leve sonido resuena con fuerza. Y ese sonido, a veces, es una rodilla rígida, un reflujo leve, una necesidad de ir al baño o un cambio de temperatura en la habitación. Muchas personas adultas mayores experimentan lo que la ciencia llama microdespertares. No siempre te despiertan por completo, pero fragmentan el sueño. Y cuando uno de esos microdespertares se combina con un malestar físico, es suficiente para abrir los ojos y no poder volver a cerrarlos. Y hay algo más, los medicamentos. Con la edad, muchos deben tomar fármacos para controlar la presión, el colesterol, la diabetes o el dolor. Pero esos mismos medicamentos, aun siendo necesarios, pueden alterar los ciclos del sueño. Algunos aumentan la necesidad de orinar, otros generan sequedad en la boca, otros afectan la temperatura corporal o la digestión nocturna. Eleanor, de 76 años, descubrió que su medicina para la presión la hacía despertarse varias veces en la noche para ir al baño. Lo había aceptado como algo normal de la vejez, hasta que su médico le sugirió cambiar la hora de la dosis. Al tomarla más temprano en la tarde, su sueño mejoró notablemente. No todo es cuestión de resignarse. A veces, pequeños ajustes generan grandes mejoras. Por eso, si te despiertas a las 3 de la mañana, no solo preguntes qué me está preocupando, sino también qué me está incomodando físicamente. Algunas claves para ayudarte. 1. Revisa la postura en la que duermes. Un colchón viejo o una almohada inadecuada puede ser causa de microdolores que no notas hasta la madrugada. 2. Evita cenar muy tarde o comidas pesadas. El reflujo gástrico es enemigo silencioso del sueño. 3. Observa el efecto de tus medicamentos. Consulta con tu médico si alguno de ellos puede estar alterando tu descanso. 4. Mantén la temperatura adecuada en la habitación. Ni demasiado calor ni demasiado frío. La sensibilidad térmica aumenta con la edad. 5. Evita tomar líquidos en exceso antes de dormir. Especialmente si ya tienes la vejiga activa. Y lo más importante, escucha a tu cuerpo con compasión, no con frustración. Los estoicos hablaban del cuerpo como un templo que se desgasta con el tiempo, pero que sigue siendo digno de respeto y cuidado. Decían que no hay que pelear con el dolor, sino entender lo que viene a enseñarnos. Tal vez, esa molestia que aparece a las 3 de la mañana no viene a arruinar tu descanso, sino a recordarte que tu cuerpo necesita un poco más de atención, de cariño, de pausa. A veces, solo eso, una pausa. Porque el sueño profundo no se construye con pastillas ni rutinas perfectas. Se construye con presencia, con conciencia, con un cuerpo que se siente escuchado. Y cuando el cuerpo se siente escuchado, deja de gritar en silencio. 4. El silencio de la noche destapa emociones guardadas. Hay un tipo de despertar que no viene del dolor físico, ni del ruido externo, ni de una vejiga impaciente. Es un despertar más sutil, más íntimo. Uno que sucede cuando todo está en silencio, y lo único que se escucha es la propia mente. Muchos hombres y mujeres, al llegar a los 60, 70 u 80 años, comienzan a experimentar algo que no siempre saben nombrar, una marea emocional nocturna. A las 3 de la madrugada, cuando la casa está en calma y el mundo parece suspendido, los pensamientos se liberan. Aparecen recuerdos, personas del pasado, decisiones que todavía pesan,
palabras que no se dijeron, momentos que dejaron huella. Gloria, de 80 años, es viuda desde hace más de una década. Durante el día se mantiene ocupada, cuida su jardín, llama a sus nietos, ve sus programas favoritos. Pero por la noche, al acostarse, algo cambia. Se duerme sin problema, pero a las 3 de la mañana, sin razón aparente, sus ojos se abren. Y lo que la despierta no es el cuerpo, es el corazón. Empieza a pensar en su esposo, en los silencios compartidos, en lo que quedó pendiente. A veces se siente sola, otras veces nostálgica. Pero sobre todo, siente una necesidad profunda de conectar con algo más allá del ruido cotidiano. Y es que la noche tiene esa capacidad, quita las distracciones y deja solo lo esencial. Es cuando el alma, al no estar ocupada, comienza a procesar lo que no pudo durante el día. La mente madura, que ha vivido tanto, guarda capas y capas de emociones, como si fueran páginas de un libro aún abierto. Y cada madrugada, una página se pasa sola. Este tipo de despertar emocional no es un defecto, es parte del proceso de hacerse mayor. De mirar hacia atrás no con culpa, sino con deseo de comprender. Es una especie de meditación involuntaria, un espacio donde la vida interior pide ser escuchada. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no necesitas huir de esos despertares. Puedes abrazarlos con ternura. Gloria comenzó a escribir un diario pequeño. Nada elaborado. Solo anotaba lo que sentía al despertar, un pensamiento, un recuerdo, una emoción. También empezó a dejar en su mesita de noche una carta sin enviar que escribió para su esposo, la cual relee de vez en cuando, como un puente entre lo que fue y lo que aún vive en ella. Eso le dio paz. No siempre volvió a dormir enseguida, pero ya no se sentía inquieta. Se sentía acompañada por su propia voz. Y al amanecer, despertaba más ligera. Muchas veces, creemos que descansar es solo cerrar los ojos y dormir profundamente. Pero también es descansar de cargas emocionales, liberar el alma de lo no dicho, de lo acumulado. Porque el alma también necesita limpieza, también necesita airearse, especialmente en la noche. Los antiguos filósofos solían decir que la noche es la hora del alma. Y si tu alma se despierta a las 3, quizás es porque hay algo que quiere decirte. Entonces, ¿qué puedes hacer si sientes que lo que te despierta no es el cuerpo, sino una inquietud interior? 1. Ten cerca una libreta o diario. Escribir, aunque sea una frase, puede liberar mucho más de lo que crees. 2. Practica un pequeño ritual de cierre emocional. Una oración, una canción suave, una frase de gratitud cada noche. 3. Habla de lo que sientes. A veces compartir con alguien cercano lo que te pesa por dentro cambia la forma en que lo llevas. 4. Permítete sentir sin juicio. La emoción que no se resuelve, se repite. Sentirla de verdad es comenzar a sanarla. Porque el insomnio emocional no se trata con pastillas. Se trata con presencia, con aceptación, con autoescucha. Y si a las 3 de la mañana te despiertas con el corazón abierto, tal vez no sea insomnio. Tal vez sea una cita contigo mismo, una oportunidad de cerrar ciclos, de honrar tu historia, de reconciliarte con lo que fuiste y con lo que aún eres. No huyas del silencio. Escúchalo. Porque a veces, lo que no te deja dormir, es justamente lo que te está invitando a despertar. 5. El silencio de la noche destapa emociones guardadas. Hay un tipo de insomnio que no se cura con medicina, ni con una rutina estricta, ni con una almohada nueva. Es ese despertar que no tiene causa física aparente, ni se debe a una mala digestión, ni a una molestia en la espalda.
Te despiertas a las 3 de la madrugada y sientes que no estás ni completamente despierto ni completamente dormido. Solo, presente. Con la mente encendida y el corazón haciendo ruido en silencio. En esos momentos, el mundo duerme. Todo está quieto. No hay autos, no hay llamadas, no hay interrupciones. Solo estás tú y tus pensamientos. Y muchas veces, esos pensamientos no son nuevos. Son antiguos. Vienen de lo profundo, de lo que no se dijo, de lo que se guardó durante años en un rincón del alma. Esto le ocurre a Gloria, una mujer de 80 años, viuda desde hace más de una década. Durante el día está ocupada con sus plantas, con llamadas a sus nietos, con sus rutinas de siempre. Pero en la noche, cuando se apaga la televisión, cuando no queda más ruido que el tic-tac del reloj, ahí aparece su insomnio emocional. Se despierta casi siempre a la misma hora. No hay dolor. No hay hambre. Solo un torrente de recuerdos. Vienen imágenes de su esposo, palabras no dichas, momentos felices y tristes que se repiten como si buscaran ser entendidos por fin. Gloria pensaba que tenía un problema de sueño. Pero con el tiempo comprendió que no era el cuerpo el que no dormía, era el alma la que estaba pidiendo atención. Y es que a medida que envejecemos, muchas emociones que antes se callaban con la prisa del trabajo, los hijos, las responsabilidades, ahora tienen espacio para salir. Porque la mente, al dejar de estar ocupada en el hacer constante, empieza a abrirse al ser profundo. Y ese ser muchas veces tiene cosas que decir. Los antiguos estoicos sabían que el silencio es el escenario natural del alma. Epicteto decía, cuando todo afuera se detiene, empieza el verdadero diálogo con uno mismo. Y ese diálogo, aunque incómodo, es sanador. Despertarse a las 3 de la mañana por una emoción no es señal de debilidad. Es señal de profundidad. Significa que llevas tanto dentro que, al fin, está encontrando la forma de salir. Puede ser un duelo no cerrado. Un miedo que nunca se nombró. Una culpa suave pero persistente. O simplemente una necesidad de recordar quién eres cuando no estás haciendo nada. Y no estás solo. Le pasa a miles de personas mayores cada noche. Personas que han vivido mucho, que han amado, perdido, ganado, sacrificado. Personas que, como tú, tienen memorias llenas de emociones que no siempre tuvieron espacio para ser escuchadas. ¿Qué puedes hacer cuando te despiertas así? La respuesta no es luchar contra ese momento. Ni encender la televisión para distraerte. Ni enojarte contigo mismo por no dormir. La respuesta está en abrirte al instante con suavidad y respeto. Gloria empezó a dejar un cuaderno junto a su cama. No era un diario complejo. Solo un lugar donde escribir lo que pensaba en esas madrugadas. A veces solo una frase, te extraño. Otras veces una lista de cosas por agradecer. O una carta no enviada a alguien del pasado. Eso la calmaba. La hacía sentir que lo que sentía tenía un lugar, una voz, una forma de salir sin hacer daño. También incorporó un pequeño ritual antes de dormir, ponía una música suave, una luz cálida, y le hablaba en silencio a su esposo. No era rezar exactamente, ni un diálogo imaginario. Era una forma de cerrar el día con conexión. Y al hacer eso, su alma empezaba a dormir mejor. Tú también puedes crear un espacio así. Una manera de reconocer que no solo descansa el cuerpo, también necesita descanso el corazón. Algunas ideas para empezar. 1. Ten una libreta o diario junto a la cama. Escribir es una forma de vaciar la mente para que el alma repose. 2. Haz un cierre emocional cada noche.
Agradece 3 cosas del día, di algo amable a ti mismo o visualiza un lugar de calma. 3. No huyas del recuerdo. Si alguien aparece en tu mente a las 3 de la mañana, quizá es porque hay algo que sanar, honrar o soltar. 4. Respira profundamente. No para forzar el sueño, sino para volver a ti con ternura. Y sobre todo, no te castigues por sentir. Porque lo que se siente en silencio también es parte de tu historia. Es parte de tu verdad. Y esa verdad no tiene que desaparecer. Solo necesita ser abrazada. A veces, los despertares emocionales son las pausas que la vida nos da para mirar dentro. Para decirnos, estás vivo, estás sintiendo, aún hay cosas que merecen ser escuchadas. Así que la próxima vez que despiertes sin razón aparente, sin dolor ni ruido, tal vez sí haya una razón. Tal vez sea tu alma diciendo, estoy aquí. Escúchame. Y si le haces espacio, si le das un poco de atención amorosa, tal vez, solo tal vez, puedas volver a dormir con el corazón un poco más liviano. 6. Tus hábitos te están llevando al despertar temprano. Uno de los errores más comunes al hablar del sueño es suponer que solo depende de lo biológico, que es pura química. Pero el cuerpo es mucho más que un conjunto de hormonas y órganos. El cuerpo es un espejo de tus hábitos. Y con el paso del tiempo, lo que haces cada día termina esculpiendo la manera en que duermes cada noche. Walter, un hombre jubilado de 73 años, siempre pensó que tenía un sueño ligero. Se dormía temprano, muy temprano, casi sin darse cuenta. Comía a las 5, veía el noticiero en su sillón y poco después, el sueño lo vencía. Su noche parecía tranquila hasta las 3 de la madrugada. Ahí, sus ojos se abrían solos. A veces iba al baño. Otras veces simplemente se quedaba acostado, en silencio, mirando la oscuridad. Durante meses pensó que se trataba de la edad. Hasta que un día, su nieto, con apenas 10 años de vida, le hizo una pregunta inocente pero poderosa: «Abuelo, ¿por qué te vas a dormir cuando el cielo todavía está azul?». Esa frase quedó rebotando en su cabeza por días. Y entonces lo entendió. Su cuerpo no estaba roto, estaba respondiendo exactamente a las señales que él mismo le enviaba cada tarde. La verdad es simple, el cuerpo obedece tus rutinas. Si le enseñas a comenzar el día a las 5 de la tarde con una cena, una televisión en volumen bajo y una siesta accidental en el sillón, entonces él se prepara para dormir incluso antes de que te pongas el pijama. Y si te duermes a las 8 o 9, no puedes esperar que tu cuerpo te mantenga en sueño profundo hasta las 7 de la mañana. Tu ciclo de sueño termina, como es lógico, mucho antes. El despertar temprano no es insomnio. Es consecuencia. Los hábitos nocturnos, esas pequeñas costumbres que parecen inofensivas, están entrenando tu reloj biológico. Y al llegar a la madurez, este reloj ya no se ajusta con la misma flexibilidad de antes. Se vuelve más rígido, más sensible, más sincero. Eso significa que cualquier señal, una cena temprana, un ambiente sin luz, una actividad relajada, puede acelerar el inicio del ciclo nocturno. Y por consecuencia, adelantar también el fin del descanso. ¿Te ha pasado que, incluso sin estar cansado, tu cuerpo empieza a bostezar apenas cae el sol? ¿O que una siesta después de la comida te deja desvelado a las 2 de la mañana? Eso no es casualidad. Es entrenamiento. Lo que repites cada día se convierte en el lenguaje con el que tu cuerpo interpreta el tiempo. Y como diría Epicteto, no somos perturbados por los hechos, sino por la interpretación que hacemos de ellos. Tal vez no estás durmiendo mal.
Tal vez simplemente estás viviendo tu día de forma tal que tu cuerpo cree que la noche empieza a las 7. La buena noticia es que, al igual que lo entrenaste para dormir temprano, también puedes reentrenarlo suavemente para recuperar tu ritmo ideal. Aquí algunas claves para lograrlo. 1. Reprograma tu noche con intención. Si cenas a las 5 o 6, trata de mover la comida principal a un horario un poco más tarde, entre 6 y 7:30. Así retrasas naturalmente el inicio del descanso. 2. Evita dormirte en el sillón. Ese sueño breve y no intencional fragmenta tu energía y adelanta el ciclo nocturno sin darte cuenta. 3. Mantente ligeramente activo después de cenar. Una caminata suave, ordenar algo en casa, hablar con un amigo o incluso escuchar música con luces encendidas. 4. No apagues todas las luces demasiado temprano. El cuerpo asocia oscuridad con sueño. Si dejas tu casa en penumbra desde las 6, el mensaje es claro: hora de dormir. 5. Evita el silencio absoluto si no es hora de dormir. Una casa completamente callada puede inducir al descanso antes de tiempo. Escuchar una conversación de fondo, una radio suave o un podcast tranquilo puede ayudarte a estirar la vigilia. 6. Cuida las siestas. No son malas. Pero si las haces después de las 4 de la tarde, pueden sabotear tu sueño nocturno. Walter comenzó a aplicar estos cambios poco a poco. Se sorprendió al descubrir que no necesitaba hacer grandes sacrificios. Solo pequeños ajustes. Un poco más de luz, un poco más de presencia. Más intención al vivir su tarde. Y como resultado, su cuerpo empezó a adaptarse. Empezó a dormirse más cerca de las 10. Y sus despertares de las 3 se transformaron en despertares a las 5 o 6, cuando ya se escuchaban los primeros pájaros. No fue magia. Fue conciencia. Porque dormir mejor no es cuestión de suerte, ni siquiera de genética. Dormir mejor es cuestión de acompañar al cuerpo con inteligencia, compasión y práctica. Y tú puedes hacerlo. Estás a tiempo. Hazte una pregunta sincera: ¿qué hábitos estás repitiendo cada tarde que podrían estar adelantando tu noche y robándote tu madrugada? Observarlos sin juicio es el primer paso. Cambiarlos con amor es el segundo. Y persistir, sin presión, es lo que te llevará a reconectar con un descanso que no se interrumpe, porque nace de un día vivido con ritmo y presencia. Después de todo lo que hemos compartido en este viaje, quizás ahora mires esos despertares nocturnos con otros ojos. No como fallas, no como castigos, sino como mensajes que tu cuerpo, tu alma y tus hábitos quieren enviarte con amor y sabiduría. Tal vez tu melatonina ya no fluye como antes. Tal vez tu reloj biológico ha cambiado sin avisarte. Tal vez hay dolores sutiles, rutinas que se han vuelto invisibles o emociones guardadas que solo se atreven a hablar cuando el mundo duerme. Sea lo que sea, todo eso es parte de ti. Y está bien. Porque llegar a esta etapa de la vida no significa apagar la luz interior. Al contrario, es cuando empieza a brillar con más profundidad. El silencio de la noche no es soledad, es una oportunidad. Para escucharte. Para reajustarte. Para cuidarte. Recuerda, tu cuerpo no está roto. Está evolucionando. Tu mente no está perdida. Está despertando. Tu vida no está terminando. Está cambiando de ritmo. Y tú tienes el poder de acompañarte con presencia, compasión y pequeños gestos diarios que transforman por completo tus noches y tus días. Si algo de este video resonó contigo, si te sentiste reflejado, si aprendiste algo nuevo, nos encantará leerte.
No olvides dejar tu me gusta, compartir este contenido con alguien que lo necesite y suscribirte para no perderte los próximos videos. Aquí hablamos con calma, con respeto, con profundidad. Porque sabemos que la sabiduría no grita, susurra. Y aparece, muchas veces, a las 3 de la mañana.